Mm. Oye, ¿te parece que hablemos un poquito más de porteros con tus porteros? ¿Vale? Vale. Lo que te dije era que me contaras cuáles eran tu top 10 de porteros con la única condición de que los hubieras visto jugar y ya, y mientras Sí, los... sí, ¿Sí? tengo aquí un poco preparado. Sí que a ver, que algunos igual los he visto más que otros. Vale, puedes empezar. Tengo incluso algunos que ahora no, o sea, no juegan, ¿eh? Vale, vale. No los tengo ahora. Los 10 no los he puesto ahora del momento. Vale, vale. No, no, no pasa nada. Yo seguro que los voy a conocer, yo por lo menos. Sí, sí, sí. Ah, puedes empezar del 10 para, o sea, del número 10 hasta el de abajo arriba. Vale, pues Y así hablamos de cosas técnicas, bueno, algo, yo escucho algo de cada portero, me dices qué te gusta de él, ¿no? ¿Vale? vale, perfecto. Venga. Pues así abajo, en principio, para empezar del 10, he puesto a Alisson Becker del Liverpool. A ver, lo he puesto en el número 10, pues básicamente porque tampoco lo he seguido, sé que es un muy buen portero, pero tampoco lo he seguido como tal, ¿no? Y bueno, lo que me gusta de él es que en la Roma ya sí que venía siendo un poco un portero más atrevido, más con balón, se atrevía a hacer cosas y la Roma no ha sido nunca un equipo que destaque por sobar el balón o de estos de que, pues como el Barça, que baja los centrales al área pequeña para salir jugando. Entonces, en ese sentido, y también valoro el hecho de llegar al Liverpool, que estaba en un momento de portero que juega, portero que la lía. O Sí, sea, en ese momento al final, con la mala suerte de la final de Champions y todo, pues era un momento en el que al portero se le iba a mirar con lupa. sí, es cierto. Y incluso llegaron a pagar, no sé cuánto fue, pero no sé si fueron 70 millones de euros, así, que es muchísimo por un portero. Entonces, al final gestionar esa presión y llegar a un club como el Liverpool y hacerlo como lo ha hecho, que lo ha hecho muy bien, Sí. incluso ha ayudado al Liverpool a llevarse la Champions y como este año estaban en Liga, que estaban increíbles. Y yo creo que en ese aspecto es lo que me llevaría de ese portero, o sea, pero tampoco porque tampoco le he seguido de cerca, ¿no? También es, yo creo que era el número uno con Brasil, ¿no? Yo creo que es titular con Brasil. Sí, 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 con Brasil sí. Sí, Es titular. Es que cada vez ya las selecciones, porque no le he metido, pero brasileño también Ederson, el del City, sí. porque tampoco le he visto mucho, pero sí que, bueno, me llama la atención el golpeo de balón de Oh, ese ya, portero. tremendo. Sí, sí. Al golpeo de balón y sí que es cierto que al final, pues, eh, es también un poco ese portero moderno, ¿no? Al final lo que teniendo el entrenador que tiene, lo que le exige, pues lo hace bien. O sea, eh, y bueno, pues lo que te digo, ya en una selección, los tres porteros que hay, si te fijas, compiten en sus equipos al máximo nivel y ves como el nivel cada vez es más alto. Antes, pues había un portero titular indiscutible en la selección y había dos que estaban jugando en los equipos de que igual no sabes ni dónde estaban jugando. Entonces, ves cómo va evolucionando también, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces Alisson, un poco también eso, por la valentía, su juego de balón, muy bien, me gusta. Número 9, ¿quién tienes? Pues al número 9 he puesto aquí ahora mismo he puesto lo tengo a Buffon. También es un poco de lo mismo, o sea, yo Buffon sí que he llegado a verle, pero no he llegado no sé, igual me acuerdo de él de la Eurocopa de 2008, Ujú. eh, un poquito también un poquito de la Juventus y tal, pero había puesto así un poco a Alisson, ¿no? Pero a este le había puesto una palabra que yo creo que le define, que es indiscutible. O sea, yo creo que al final
como portero es muy buen portero, parando y tal. Y encima lo que me sorprende de él es cómo ha querido adaptarse a la forma de jugar de hoy en día, porque veía, bueno, pues partidos de la Juventus y tal, y veía cómo se atrevía a jugar un portero de 38 años, o no sé si tendrá ahora. Ahora más, Sí, 41 o 42 sí, igual. sí, por eso o Sí, sea, un portero de esa edad que al final es como está en lo alto de los porteros pues, mundiales, y de Italia ya ni te cuento. Entonces, que, que tenga la capacidad de decir, no, pero yo quiero seguir mejorando, en vez de decir, no, yo ya soy quien soy, o sea, mi nombre es este y soy uno de los mejores, entonces, ¿para qué voy a mejorar, no? ya. Y, no sé, verle cómo quiere ser un portero moderno cuando ha sido un portero mítico, de que no le ha tocado vivir como esa época, ¿no? Del portero más jugón, por así decirlo. Sí. Y verle en ese sentido como ese cambio de chip, ese es el que yo creo que más me llama la atención, ¿no? Sí, 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 me parece ya. Lo que destacas de él me parece fenomenal. Y lo curioso de él es que lo sigue haciendo en equipos al maxísimo nivel. Porque Sí, sí, sí. si uno trata de hacer eso igual cuando ya está, no lo sé, en otro equipo, menos nivel, etcétera, pero él lo sigue haciendo y eso, al equipo de máximo nivel donde va a seguir teniendo escrutinio y la gente le va a mirar. Entonces, quiere decir que su estado mental ya está disfrutando del fútbol y tiene una confianza y lo que tú has dicho, un querer seguir disfrutando pero mejorando. Eso es una locura, eso. Sí, Sí, me parece muy importante, la verdad. muy bonito. Ok, 8. Ahora está saliendo tu poesía, hablando de los porteros, cuidado. Sí, sí, aquí, bueno, aquí me tengo que defender bien, si no, 8. en 8 tenía, bueno, por el momento ahora tengo a Courtois, pero tengo a Courtois en el momento Atlético Madrid, lo había apuntado, porque a mí, Vale. cuando verdaderamente me ha llamado la atención Courtois, Ujú, fue en la época en la que jugó con el Atlético, que para mí fue clave. O sea, en ujú. esa transición que ha tenido el Atlético de empezar a llegar a finales de Champions, a ganar ligas, porque al final el Sí, Atlético siempre, pues tú ves años atrás, antes de que llegara Simeone, y ves como el Atlético, pues sí, luchaba por Europa, tal, y ujú, hacía buenos fichajes y tal, pero no había como tal un equipo en el que dijeras de tú a tú con el Barça o con el Madrid, no, no como ahora. Entonces, sobre todo lo que me llamaba la atención era el juego aéreo ujú, de Courtois con el Atlético Madrid. Encima era un equipo muy físico, sí, y en ese sentido yo creo que les ayudaba mucho. Hoy en día, pues hoy en día sigue siendo un muy buen portero, y yo creo que, bueno, pero que no está a su mejor nivel. O sea, yo creo que mm, no ha demostrado todo lo que puede demostrar, en mi opinión, ¿eh? O sea, sigue siendo un muy buen portero, pero creo que, bueno, estás a un nivel que han elegido que seas el portero titular del Madrid, y para mí, o sea, el nivel de exigencia que yo personalmente le pongo a ese portero es el máximo. Entonces, para mí ahora mismo no está al 100%, vaya. ya. De Courtois yo recuerdo haber leído, no sé si lo has leído tú, que él estuvo jugando hasta unos, no sé, 12, 13 años como lateral izquierdo, me parece. Creo que oí algo Así, de eso. Sí, estuvo bastante tiempo igual sí, no sé, no. en la banda. Igual Igual en el Mundial salió así la noticia, no sé, igual es que no estoy me acuerdo. exagerando con la edad, Sí, pero me suena. se lo he oído decir. Sí, sí. Bueno, número 7. Pues en número 7 tengo a Neuer. Ok. Eh, Tengo a Neuer porque, bueno, he apuntado aquí la palabra diferente. Yo creo que Neuer era como ese portero
que se atrevía con todo, ¿no? Un poco también como Courtois, ¿no? Yo creo que ahora ha tenido una época de lesiones y tal, y bueno, o sea, su nivel pues no es el mismo, ¿no? Pero cuando en la época del Bayern, que llegaron a la final de Champions contra el Chelsea y tal, para mí era un portero diferente de los demás. Yo creo que ya se atrevía, ya no solo a jugar con el pie, porque ya empezaba a haber bastantes porteros que se atrevían a jugar con los centrales, tal, sino ya en el sentido de ayudar defensivamente al equipo. O sea, que un portero ayude defensivamente al equipo creo que es ¿Qué, lo último que le puedes pedir a un portero, porque, qué quieres decir con eso? o sea, el hecho de ser como casi un defensa más, en el sentido Oh, ya. de no solo jugar en el área o no jugar debajo del larguero. Yo creo que es como ya lo último que le puedes pedir a un portero, porque ya lo siguiente que le vas a pedir es que en cada córner suba a rematar. O sea, yo creo que, bueno, al portero le puedes pedir que pare, que juegue con el pie y tal. Y era como en ese momento un portero que salía del área, que dices tú, hostia, un portero que salga del área, ojito, ¿sabes? Y bueno, para mí era lo que me llamaba la atención de él. Sí. Sí que es cierto que ahora igual, pues no le pondría en el top de los porteros actualmente, pero también lo mismo de antes, de la selección brasileña. Ahora le toca en la alemana y hay otros tres porterazos que están ahí, Neuer, Ter Stegen, Leno del Arsenal también, y ves como, o sea, el nivel de porteros aumenta. Entonces, como por ejemplo Neuer ahora, que ha bajado un poco, la gente pide a Marc-André, pero también es lógico. Y bueno, por eso un poco lo he elegido por eso. Sí, y es verdad lo que dices, de pronto veías a Neuer cubriendo las espaldas de los centrales, pero Y luego encima paraba, o sea, luego encima era un portero para. de padura, que para muy bien. Sí. Y entonces era eso lo que te llamaba la atención. A veces, yo qué sé, salía fuera del área y se atrevía a hacer un tacón o se atrevía a seguir jugando el balón. Sí. Y a mí era eso lo que me llamaba la atención de él sobre todo. Vale, número 6. A ver. Número 6 tengo aquí a David De Gea. Tengo a De Gea. Vamos a ver. Eh, lo tengo como un portero en el que reflejarme, yo creo, ¿no? Ajá. No sé, yo creo que por estilo de juego, yo cuando me veo personalmente en un partido, yo eh, no intento parecerme a él, ni mucho menos, pero sí que veo como, no sé, el estilo de parada o veo como ese parecido, por así decirlo. No soy como él, no soy tan bueno como él, pero bueno. Y me gusta mucho, pues, sobre todo el tipo de parada que hace, que es el de mano cambiada, que ese para mí es increíble. O sea, eh, me parece un portero que para un montón. Igual no destaca tanto en lo que es el portero moderno, pero siempre que le he visto en la selección, siempre lo he visto bien, o sea, siempre lo he visto capacitado para jugar con los pies, para sacar, ¿no?, el jugón que lleva dentro y no, pero por eso o sea, Sí, básicamente me gusta, ¿no?, la forma del portero. yo creo que se fue del Atlético muy pronto, en la época de la que tú Sí, estabas hablando antes. Atlético no sé si tendría 19 o 20 años y ya Sí. fue al United. Y con un Atlético que no había ganado todavía, no era esa época tan buena, Estaba entonces se va a empezando. un equipo con un montón de presión y es muy difícil. Ya. Sus mejores años pueden todavía estar por venir también, yo creo. Sí, y bueno, ahora pues entre el Mundial y tal, pues le tocó un poco de crítica y tal, porque Bueno, es complicado, es complicado. Al final, si no.
no eres capaz de mentalmente, no sé, mantenerte, ¿no? Al final eso en el campo se acaba notando, pero no dudo ni mucho menos de que vuelva otra vez y lo vuelva a hacer, y lo vuelva a hacer genial. Vale, pues vamos con los 5 primeros. El quinto, de momento llevas un brasileño, un italiano, un belga, un alemán y un español. El quinto, Sí, ¿quién? he intentado repartir un poco también. Bueno, muy bueno. Eh, Al quinto lo tengo a Hostia, Keylor Navas. vale, vale. Eh, Sobre todo porque eh, mm, yo creo que me veo reflejado en él en el sentido de que es como un portero que no que miras hacia atrás y no es que haya fichado por el Madrid de un equipo, yo que sé, el más grande de la Premier o como otros porteros, por ejemplo, yo que sé, me acuerdo cuando Dudek del Madrid Ujú. fichó del mítico Liverpool que llega a la final de Champions y tal. Y ves a Keylor y te llega desde un Levante, o sea, empieza, no sé si fue en el Albacete, del Sí, Albacete va al sí, sí, Levante, sí, sí. y le he puesto una palabra que para mí le define, que es luchador. Yo creo que, yo creo que es un portero como... eh, yo siempre me he visto así también, ha sido como que continuamente trata de demostrar. Yo creo que está continuamente intentando ser mejor, intentando demostrar y para mí creo que lo ha hecho. Para mí, por ejemplo, en mi opinión, para mí el portero del Real Madrid tendría que ser él. O sea, yo en el momento en el que estaban los dos, Courtois y Keylor, Ujú. para mí que apostaran por Courtois en el momento aquel, en cómo estaba Keylor y la temporada que había hecho. A mí personalmente no me pareció lo correcto. Pero bueno, eso ya son otros temas. Pero en ese sentido me gusta porque encima él salía, yo que sé, salía a rueda de prensa y seguía con la misma sonrisa y le veías alegre y le veías incluso, le veías humilde, le veías incluso que hablaba, o sea, ¿cómo decirte? Eh, Hablaba bien de sus compañeros, obviamente, pero incluso eh, les daba más nivel que igual en ese momento lo... Porque claro, le preguntaban continuamente, y Courtois, no sé qué, ¿crees que es correcto que te quite el puesto o así? Y el tío lo ponía, y ponía a Courtois aquí arriba. Entonces, eso al final, a mí, yo creo que es un ejemplo a seguir, Ujú. para mí, por lo menos, ¿eh? Ujú. Muy buen compañero, como has dicho, muy humilde, ¿verdad? ¿Hay Sí, algo que puedas también decir, digamos, técnicamente de él que te gusta o es sí, a solo mí me todo? gusta la capacidad de reacción que tiene, o sea, Ujú. para mí es, o sea, en una o sea, en un segundo llega un balón que cualquier otro portero no podría, o sea, es justo esa capacidad de reacción de, hostia, va pegada al palo y soy capaz de un salto desde el medio de la portería sin dar un paso de más de llegar a ese balón. Y encima no es que sea un portero de envergadura que digas como Courtois, que posiblemente pues llega a todo tal pues, porque al final si ocupas casi 2/3 de la portería, pues también lógicamente es normal que llegues a todo. Sí. Pero en esa capacidad que tenía Keylor de hacer las paradas que hacía, para mí me parecía bastante llamativo. O sea, Vale, número 4. Sí, sí. número 4 ya he puesto a mítico Iker. Hostia. Bueno, ok. No sabía si le ibas a poner o no, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, he puesto al mítico Iker porque al final es como el que he visto yo desde pequeño y sobre todo me quedaría de él el uno para uno que tenía. Ujú. El uno para uno,
la capacidad, la capacidad de aguantar a cada jugador, incluso, incluso pararlas, básicamente, ¿no? Y sí que es cierto que no ha sido un portero que destaque más allá de lo que es trabajo en portería, ¿no? Porque al final, o sea, en trabajo en portería era indiscutible, pero tampoco era un portero que digas, pues por juego aéreo ganaba todas, o no sé, era un portero que jugaba el balón, pues también un poco por la época, me imagino. Sí. Y bueno, eso es lo que me gustaba de él, y el uno para uno, tal, y aparte de que parando, o sea, daba gusto verle, o sea, al final justo participó en la época una de las más importantes, ¿no? Sí. Sí, el portero de la mejor selección española y uno de los mejores equipos de la historia. Sí, sí, así es. Pero también una cosa, bueno, también un portero que tuvo muchísimas críticas antes, durante incluso, y Sí, sí, fue criticado para mí de más. O sea, para mí, ya, o sea, tal y, tal y como jugaba y, no sé, y lo que ayudaba al equipo, o sea, para mí sí que es cierto y criticado pues vas a ser, o sea, vas a ser siempre y eso no lo puedes evitar. Pero para mí, al final, es un jugador de tu equipo ya, y, y ver cómo sí que tienes críticas por parte del aficionado y si incluso añades a que no te respaldan ni tanto como en el club o como puede ser en, no sé, o compañeros, que no lo sé, ¿eh? Pero eh, para mí, o sea, no fue lo adecuado, vamos. ya. Debutó en San Mamés, ¿te Sí, acuerdas? ¿No? Lo es sabes. cierto. Sí, sí. Y cuando era también era un adolescente. Le sacaron del cole Sí. básicamente y le dijeron, hoy te vienes para este fin de semana para Bilbao. Siempre lo cuenta. Bueno, y el top 3, vamos a ver. ¿Quién tienes? A ver quién te falta. Pues en el 3 tengo a Víctor, Hostias, ok, interesante toda la cosa. Vale, vale. tengo a Víctor Valdés. Háblame de Víctor, por favor. He puesto de palabras, he puesto locura. Eh, para definirla así un poco. Y me gustaba muchísimo porque veía sobre todo un portero con carácter, Sí, un portero, o sea, que al final yo creo que para jugar en un equipo de ese nivel, del Barça, del Madrid o no sé, del Bayern o al final del más alto nivel, ¿no? ujú, Yo creo que ese carácter es fundamental y a mí me llamaba la atención y sobre todo también veía en él como eh, también empezó joven y en el Barça y veía en él como también un poco por Guardiola y tal, pero como el portero que empezaba a creer en que el portero puede ser uno más al final con balón y tal y eso también me gustaba y luego aparte de que parando pues otro portero indiscutible para mí, o sea, sí. muchas veces yo creo que pues gracias a él el Barça pues también era el que era en ese momento. Ujú. Hay entrevistas, creo, alguna conversación donde él habla del, del estrés mental al que estaba Sí, sí, sometido, que no era humano y que no lo quiere para nadie, ¿no? Él vivía con toda la presión de una manera muy complicada. Siempre ha hablado con ello y esa es otra cosa muy interesante, porque si hemos hablado de críticas a Iker o a Navas o a De Gea, yo creo que de los que tú has dado, y como soy bastante más mayor que tú, Valdés es al que le dieron más palos, pero palos por todos los lados. Y yo creo sí, sí. que en alguna de esas entrevistas ha dicho, yo en algún momento pensé en dejarlo, porque no sé si podía aguantar con la presión. Yo alguna de esas entrevistas sí que he visto y llegó a decir que él, o sea, si volviera a nacer, Ah, eso es. que no hubiese elegido ser futbolista.
fíjate. Yo creo que eso ya, o sea, para decir eso, Duro, ¿eh? lo que has tenido que vivir ha tenido que ser Sí. bastante jodido, porque al final dudo que a él no le gustara jugar al fútbol y ser portero del Barça, pero si al final acabas tan quemado es por algo. Pero bueno, creo que, o sea, no sé, creo que era un muy buen portero para mí, ¿eh? Sí, Desde mi sí. punto de vista. Y en los años del Barça de Guardiola su nivel fue brutal. Una vez de que tuvo la confianza del entrenador, entendió y pudo poner en práctica lo que quería, ya estaba fenomenal. Y tenía que Sí, estar en unos contra unos también, viviendo de unos contra unos, te tiran tres y hay que agarrar esas tres. o Sí, sea, hasta ese momento para mí los porteros eran él e Iker. O ya. sea, un poco también Buffon, pero a Buffon tampoco le he llegado a poder ver tanto. Y en ese momento, pues hasta que llegó un poco empezó a salir un poco Neuer, por así decirlo, para mí eran los dos porteros y Valdés era un poco el que más marcaba un poco esa diferencia de dame el balón que yo también juego aquí, ¿no? Sí, Casillas era un poco más pues el portero bajo los tres palos y sí. que salvaba partidos. Y, pero bueno, es el... Yo también igual lo meto en el top 3 a Víctor porque también me veo un poco reflejado en él, en ese estar en el partido, vivirlo, estar al 100% con tus compañeros, con el contrario, con el árbitro. Yo creo que también me veo un poco reflejado en él. Muy bien. Ok, 2 y 1. No sé. Vale, yo creo que... Tienes aquí. ¿Eh? A ver quién tienes. No sé. Yo creo que prácticamente el que tendría casi todo el mundo, pero Ah, tengo el 2 y uno, pero un poco también, claro, son diferentes. En el 2 tengo a Ter Stegen. vale. El- Eh, ok, go, go. Di, di. Tengo a Ter Stegen por, al final yo creo que ahora mismo, hoy en día me parece el portero que de todas las cualidades, si tuviéramos que decir quién tiene al 100% todas las cualidades, sería él. O sea, yo creo que él como portero me parece ahora mismo el más completo de todos y, y que para jugar en el Barça, pues yo creo que es el más adecuado. Al final puede ser buen portero, pero si el tipo de juego de tu equipo no Sí. te puede hacer o destacar más o destacar menos. Y en este caso a Ter Stegen el juego del Barça pues le viene genial porque le da esa libertad. Yo me acuerdo el partido de Copa del Atleti contra el Barça, que ganaron 1-0 y yo ya a Ter Stegen y igual falló, no sé, 5 pases interiores o 5 o 6 pases y seguía intentándolo y yo, pero ¿qué haces? En una de estas te van a marcar y la vas a liar. Y no sé, yo creo que, bueno, ese equipo que te dé esa libertad, pues al final para él le hace destacar más, ¿no? Porque cuando acierta, que es la mayoría de veces, pues al final, no sé, ves cómo el portero es capaz de ello, ¿no? Y Y bueno, eso yo creo que al final es... palos, no, bajo los palos también es sí, sí, espectacular. joder, El sí. portero era balonmano, parece. Y me llama bastante la atención, o sea, esa forma de parar un poco de que me dé el balón a mí, ¿no? O sea, es como, sí que hay ciertas pues acciones que o te pones y que te dé o no tienes más tiempo, pero Ajá. hay a veces como que yo creo que sí le daría tiempo a pararla, pues sacando una mano o bloqueándola, e incluso se deja llevar por el gesto este de abrir los brazos y que te den incluso en el brazo de lleno, o sea, y la verdad que me llama la atención. Y otra de las cosas que me parece increíble es la capacidad desde la línea de portería, simplemente con impulsarse con una pierna,
Ya. cómo es capaz de sacar balones de la escuadra. O sea, Oh, sobre, ya. Sí, sí. sobre todo el partido contra el Sevilla y todo. Que simplemente con el impulso de una pierna saca un balón que prácticamente estaba dentro. Sí. Pero sí, parando totalmente. O sea, aquí es eh, el portero que tú piensas que tiene más cualidades hoy en de día, hoy en día. portero para... Sí, ¿no? Ujú. O sea, ahora mismo en la actualidad para mí es el portero top. O sea, bueno, ahora te voy a decir el otro, pero, o sea, para mí, eh, completo al 100%, él sería el portero ahora mismo. Sí. Y, y el número uno, ahora ya sé quién vas a decir, me alegro mucho, pero bueno, dilo. Pues he elegido a Black. O sea, a Black lo he elegido por ya básicamente la palabra portero. O sea, lo que básicamente solo enfocándome en el trabajo del portero, que al final no es otra cosa que parar. Entonces, para mí, tener un portero así en tu equipo, que sabes que es... O sea, yo sería defensa y diría, tira, si la va a parar hasta con la cara. O sea, y también es verdad que el tipo de juego del Atlético de Madrid le beneficia, eso es verdad, lo que he comentado antes con Ter Stegen. Sí. El juego del Atlético de Madrid es de tal forma que él eh, pues, se coloca bajo el larguero y tiene una envergadura adecuada y pues bueno, encima parando, pues como todo el mundo sabe, ¿no? Buena Eh, mano tiene también, mano fuerte sí, sí, también. sí. Uf, Y bueno, eso, el tipo de juego del Atlético de Madrid, pues al final le viene bien a él, ya. pero también, o sea, hay que saber, o sea, hay que ser capaz de parar las que para. O sea, para mí, incluso también le veo un portero valiente, juego aéreo, o sea, al Sí. final con envergadura. Ujú. Y claro, hombre, si le metes en el Barça, pues igual de 10 balones que le intenta dar al pecho a Suárez, pues igual llegan dos como mucho, ¿no? O igual te manda una patata al córner, pero en ese sentido yo creo que luego igual le metes en el Barça y al de un año ha cogido la dinámica de ese portero más con balón y tal, pero Ujú. yo creo que bueno, eso es lo que le hace también, ¿no? Muy Un bien, poco el tipo de juego. sí. Nosotros hicimos una lista de porteros que tenían que destacar por su labor dentro del arco. Y lo que pasa que creo que que tenían que haber jugado en el siglo XXI y no era una lista solo de talento y salió Buffon por delante de Oblak, me parece. Me Yo parece. es que a Buffon como tal tampoco le... Es la cosa de al final de una de verlo de una manera objetiva también, ¿no? Porque yo al final, desde mi punto de vista, yo a Buffon pues he visto pues algún que otro partido, o sea, tampoco, porque la liga italiana pues tampoco la he seguido mucho, cuando ha estado en París, pues la liga francesa menos incluso, Sí. así que, Sí, bueno, nosotros teníamos en cuenta el palmarés también, era una parte, sí, uno de los elementos, claro. Oye, si tienes que coger, y después de esto ya acabamos, si tienes que coger un para penaltis de estos 10, ¿tienes también alguno? ¿Puedes decir uno de estos 10 que dices, hostia, soy un entrenador ideal y me van a tirar un penal? ¿Quién pongo debajo? A ver, yo voy a hacer el ejercicio también, te voy a decir el mío. En 5 segundos, a ver. Yo creo sí, que... o me puedes decir alguien que tengas así un poco diferente ¿De porteros? o algún portero que hubieses Mira, metido tú que... a mí me gusta el Atlético de Madrid por algunas razones y la verdad es que yo coincido en cómo has descrito a los porteros, pero Oblak en la portería, de todas maneras, por lo que has dicho tú, porque tiene que ver con el equipo en el que juegas. Pero la seguridad
que da el equipo. Sí, sí. Alguna vez lo han dicho últimamente, ¿no? El Messi del Atlético es Oblak y si hay un diferencial día tras día es Oblak, porque ese equipo se basa en la firmeza defensiva. Eso es. Ter Stegen, yo posiblemente, es un proceso Ter Stegen, ha ido superando como expectativas de alguna manera y o sea, haciendo que la gente pues esté de acuerdo en que es impresionante. Y yo creo que estoy de acuerdo en lo que tú dices, y viniendo de un portero, porque él es un jugador que no tiene tanta envergadura. Entonces, viniendo de un portero que tú digas que él tiene todas las capacidades y todo el potencial, me parece muy significativo. Con Víctor, Iker, Navas, no sé, yo Navas estoy de acuerdo en cómo has descrito lo del luchador, humilde. Sí. No estoy Yo un poco seguro de que sea el portero, y también lo que has dicho de los reflejos, pero no es el portero más atajador. Sí, sí, No sí. creo que es el mejor portero con los pies. Entonces, tengo una relación emotiva buena, pero no estoy seguro, tampoco soy un entrenador de Sí. porteros, de que sea un portero tan top. Um, Lo he elegido más en ese sentido, ¿no? O sea, he enfocado un poco más a los 10 porteros con los que yo me puedo llevar bien, ¿no? Sí. como eso positivo, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que hay muy buenos porteros. Está también Lloris, está Ederson. Estaba pensando en Lloris cuando has hablado de reflejos, por Porque ejemplo. a mí Lloris también me parece un muy buen portero. ¿Y Kepa? Y ¿Quieres decir algo de Kepa o es sí, joder, demasiado comprometerse? Kepa es un gran portero, es un muy buen portero. Este año pues no lo hemos visto tanto y bueno, pero cuando jugaba en el Atleti, para mí si no era el mejor del equipo en cada fin de semana, prácticamente los mejores, porque hacía pues 2, 3 paradas, que muchas veces con 2, 3 paradas buenas que haces, al final el equipo, aparte de notarlo, de decir, hostia, tenemos un portero muy bueno. Aparte de eso, con 2 o 3 paradas muchas veces un partido se decide. Sí. Y para mí Kepa en el Atleti en ese momento era así, ¿no? Para mí era decisivo. ¿Pondrías tú, pensando en Kepa, y yo no le he visto tanto como tú, estoy seguro, pero pensando en Kepa, le pondría del tipo de portero de Ter Stegen, bueno bajo Sí, los sí. palos y bueno con el balón, a su nivel Sí, también? un poquito más jugón. Uh-huh. También ese estilo de portero como potente, o sea, de potencia de salto, un poco también estilo de pues paradas a media altura y tal. Uh-huh. Sí, Un poquito también ese estilo de portero de balonmano, ¿no? exacto. Sí, eso me parece. Uh-huh. Sí. Que me dé también un poco al cuerpo y tal, ese tipo de paradas. Uh-huh. Sí, sería un estilo Ter Stegen, la verdad. Una cosa que también hablamos aquí en nuestras charlas era que al final nos cuesta más sacar jugadores individuales de Sudamérica, por ejemplo. Y tú has puesto solamente a un portero brasileño y luego a Navas, que es de Centroamérica. Es como, por ejemplo, no hay ningún portero argentino. Y yo estuvimos haciendo una conversación sobre eso y no te Bueno, sale. Willy Caballero a mí sí. Ok, ya. Sí, Willy Caballero a mí siempre me ha parecido un buen portero. O Ya. sea, sobre todo en el Málaga cuando le veía, para mí era de los mejores del Málaga. Luego sí que es cierto que, bueno, se fue a Inglaterra y ahí, jugó mucho menos, ¿no? Pero, bueno, porteros argentinos también. Está Rulli, está... Ya. pero, no sé, yo creo que también Argentina en el sentido de los porteros siempre ha ido por lo clásico, yo creo. O sea, Sí, y ves los partidos del Mundial, jugaban pues porteros del Boca, del River, siempre ha sido un poco eso, ¿no? Entonces, no sé, tampoco es que haya salido un portero argentino que digas, pero sorprende, ¿eh? Sorprende sí, sí, por ser un país en el que todo el mundo juega fútbol y hace años, pues igual antes del fútbol más moderno tenían mejores porteros, la verdad. sí, pero seguramente llegará un momento en el que, como he comentado antes, o sea, la selección argentina tendrá 3 porteros de máximo nivel. Sí, sí. Ujú. Bueno, entonces, ¿tienes uno para parar un penal? Yo, Sí, curiosamente, yo tengo bueno, dos. No sé si... sí, yo también estaría entre dos, ¿eh? Hostia.
yo creo que estaría entre dos clásicos de los penaltis, que serían Iker y Buffon. Yo me baso, yo me baso en la tanda de penaltis de la Eurocopa de 2008. 2008. Yo me acuerdo de vivir esa. Sí, Yo sí. tenía 8 años en aquella época, 8 o 9, sí, en verano. Ujú. Así que yo sí que la vi y veía como una tanda de penaltis. Al final, el portero es como. Tiene las de perder, ¿no? O sea, pues veía esa tanda de penaltis como si llevaran las riendas los dos porteros. O sea, es eh, como si entre los dos porteros dijeran, Es una cosa entre voy a ganar yo, y ya, el otro, no, voy a ganar yo porque voy a parar todos y tal. Es como, y los jugadores iban y lanzaban, pero yo lo que veía era como que el protagonismo ahí ujú, era para los dos porteros, que siempre suele ser para los porteros un poco en la tanda de penaltis, pero cierto. no sé, como esa diferencia, ¿no? Sí. Yo había pensado, ¿no? A pesar de lo que he dicho antes, en Iker también, por esas actuaciones en penaltis y en Navas, más que en Buffon. No sé, por la capacidad de reacción, Sí, de llegar rápido, de leer algunos disparos, aunque no las agarre, pero que tal vez las... Pero sí, coincidía con Iker. bueno, ahora también sí que es cierto que ha cambiado un poco la cosa, o Ya, sea, ahora eso ya. te iba a preguntar, eso... Ahora ya, pues los porteros igual pones a cualquier portero y como le vas a decir a dónde se tire, pues ahora todo es como es mucho más analítico y llega la tanda de penaltis y tienes una lista de todos los jugadores contrarios y tienes la lista, pues este derecha, este izquierda, como se ha visto alguna vez el que lo llevaba en el botellín. Sí, sí. O en una pequeña hojita, ¿no? Como creo que lleva Romero en el Mundial contra Holanda o así, Ujú. que paró 2 penaltis. Y bueno, yo creo que ahora al final es como se analiza todo mucho más, pues es más fácil un poco que el portero pare, ¿no? O sea, que ya no sea solo por decir, va, me fijo en esto, me fijo en la postura, me fijo Ya. en cómo le va a pegar. Pero ¿tú qué haces ahí? ¿Escuchas al Iñaki en turno o haces lo que te sale de la cabeza? Yo escucho, ¿Y cómo porque decides? incluso me acuerdo que una vez me dijiste en Oberena, me acuerdo perfectamente, Sí, sí. que me dijiste el 8 fue, ¿no? Creo. Me ¿Te dijiste, acuerdas oye, demasiado? tal, el último penalti que lo ha tirado ha sido aquí y lo falló incluso. Sí, sí, sí. Y decidí tirarme ahí, la verdad que, y salió bien, sacamos un punto. Pero yo escucho y si no, y si veo por lo que sea que en el momento tengo Claro. que decidir otro lado, pues lo decido. Tampoco soy un portero de que digas me fijo en cada detalle, en cómo pone el balón, en cómo Ujú. hace la carrera hacia atrás. Yo soy más, yo creo que me dejo llevar más en ese sentido, ¿no? En el de, ¿qué, Unai? ¿Para dónde nos tiramos? ¿Izquierda o derecha? Porque ya llega un nivel en que cada jugador ya sabe cómo Ya. sabe perfilarse perfectamente y un jugador igual te está mirando para allí y es capaz de girar el tobillo y ponerte en la escuadra. Entonces ya tampoco sabes muy bien, ¿sabes? Ujú. Entonces me dejo un poco llevar. Y si tengo la suerte de pararlo, pues genial. Y si no, pues como la costumbre es que entre en un penalti, entonces en ese sentido es como no tienes tanto que perder. Entonces, Vale. Bueno, para ir acabando, que nos estamos echando una gran tertulia aquí y sí, sí. gracias. Bueno, ¿qué piensas? Bueno, y no quiero darle mucha historia porque todos tenemos mucha incertidumbre, incluso con lo que va a pasar con el coronavirus, pero ¿dónde te voy a seguir siguiendo o por dónde vas a estar jugando? ¿Por dónde vas a seguir? ¿Qué piensas, Unai? Pues Porque todavía no, seguir vas no a hay nada seguir. claro. Seguir tienes que seguir, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Ok. Sin duda, sin duda.
incluso con la publicación que hice, me preguntó más de uno, me preguntó a ver si dejaba el fútbol y yo, pero ¿qué dices? Si el fútbol básicamente es lo que, no sé, es la pasión, ¿no? Es mi pasión, entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Unai, esa es la otra pregunta que hago. Lo que pasa es que tú tienes solo 19 años, pero si quieres responder también, yo les pregunto, o sea, dentro de lo que es qué significa el fútbol para ti, por qué estás ligado al fútbol. O sea, hay gente que cuando habla de esto me dice, mira, Iñaki, a mí lo que me engancha es el día a día, el cuidar mi cuerpo, lo que me engancha es el estar en el vestuario con los compañeros. Otra gente que ha dado 1000 vueltas en su carrera me dice, lo que me engancha es estar en un vestuario con gente que es de Argentina, con gente que es de otro lugar, lo que me engancha es conocer nuevos lugares. Tú tienes 19 añitos, pero si quieres también meter en tu respuesta del futuro qué es para ti este juego del fútbol, pues adelante. Pues del futuro ahora mismo no hay nada claro, o sea, no es que tenga ahora ya un equipo donde empezar la temporada que viene. Bueno, pues se intentará pues estar en el nivel, ¿no? Que creo que es adecuado para mí y sobre todo en el que pueda tener la oportunidad de jugar. Y al final, como un portero pues este verano haré 20, pero como un portero ahora mismo de 19 años que al final básicamente lo que tienes que es jugar, ¿no? Lo he hablado más de una vez, al final lo del tema de las fichas sub-23, al final para un portero eso es un poco un hándicap, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez se apuesta más por la gente joven, al final es lo que va a llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo porque sé sé que, bueno, ya de antemano sé que en algunos sitios están interesados eh, y sobre todo también sé que yo tengo esa capacidad como para ganarme el puesto, ¿no? Y bueno, porque para mí, un poco yendo al tema de lo que es el fútbol, yo creo que al final es como, no te voy a decir mi vida al 100%, pero es como también una vía de escape, ¿no? Del día a día, porque yo, por ejemplo, también estudio, o sea, de mañanas estudio, a la tarde pues voy a entrenar, tal, y es como un poco la vía de escape de esas obligaciones, ¿no? Que hago aparte. Entonces, aparte de que me encanta jugar al fútbol, me encanta ir el sábado o el domingo a un campo y competir y me encanta, yo qué sé, tener tu afición a favor y la otra en contra. Me encanta ese ambiente. eh, Me encanta meter un gol en el último minuto y ganar el partido. Y Correr allí todo el campo, ¿no? esas cosas son las que me enganchan. O sea, Yeah. muchas veces incluso igual, no sé decirte, pero la sensación que me produce a mí el meter, por ejemplo, 0-0 un partido y el meter en el 93 1-0 y ganar, para mí la sensación es mucho más explosiva que si vas ganando 3-0 durante todo el partido. Y ese tipo de sensaciones yo creo que ese grito de ¡buah! Subidones, ¿no? Sí, esos subidones para mí me enganchan de verdad. Y también un poco la pasión por el deporte. O sea, yo creo que al final mi vida, o sea, va a estar ligada al deporte, o sea futbolista o sea, porque también estudio pues el grado de animación sociodeportiva, que es, bueno, monitor, entrenador, y de una manera, ¿no? Estar ligado al deporte en general, ¿no? Sí. Que es al final lo que me gusta. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta charla. A ti se te ha hecho Ah, de hombre. noche ya por ahí. Sí, yo ya veo que se me está yendo un poco ya el sol. Se está yendo la luz. Tengo la suerte de que hoy por lo menos hace buen día, Vale.
Pues bueno, allí ¿qué serán todavía las Son las 2:30, 2:30 2 y media? de O la sea, a tarde. ti te toca comer, a mí en nada me toca ya cenar. Y sí, eso, te digo, muchas gracias. Y hablando de luces y sombras y de seguir y todo esto, te digo de nuevo, antes de ayer estuve hablando con el César Caneda, que estamos ahora subiendo la conversación a YouTube, Mm. y de él tiene 42 años, lleva 25 años entre primera, segunda B. Bueno, en segunda B los últimos 2 años, creo solo. Pero en el 2009 estuvo a punto de dejarlo, es decir, hace Sí. 11 años. Y después de eso, bueno, siguió un montón de años en segunda, jugó Copa del Rey, semifinales, y lo que me estaba diciendo al acabar la conversación básicamente era que, pues eso, que está enamorado de jugar, que le gusta jugar y que Sí, eso es. solamente ha seguido disfrutando más y más. Y hay momentos complicados, ha tenido tres descensos con el equipo de su ciudad, con el Alavés, ha bajado con el Eibar, con el Cádiz, las ha pasado de todos los Claro, y colores, esos son momentos complicados. claro, pero te gusta tanto jugar que si tu cuerpo está bien, hay un momento en el que dices, ¿por qué no? Entonces, obviamente, tú Y al tienes... final que luego los momentos buenos que vienen, pues Exacto, lo compensan todo al final en el deporte en general, ya no solo en el fútbol. sí. Así que nada, sigue adelante y yo seguiré viéndote y Intentaremos seguir adelante, los no que cabe vean duda. la entrevista también y nada, que te doy muchas gracias, ¿vale, Unai? A ti, hombre, y un fuerte abrazo. Vale, otro. Venga, cuídate, Bueno, cuídate. Iñaki, Vale, aún.